Muy buenas, mi nombre es Luis. Hoy comenzaremos a realizar el examen del módulo de base de datos de la plataforma de Zafir AM. Entonces, para eso primero vamos a revisar aquí qué es lo que nos piden. Se prueba fundamentos de base de datos relacionales. Esta prueba validaremos los conocimientos SQL. Vamos a pasar a la parte que nos interesa, que sería esto, ya que esta parte es solo ver las condiciones para poder realizarlos, para realizar el video. ¿Ya? Entonces dice requerimientos, dado el siguiente modelo, películas tag, que tiene un nombre, un ID, un nombre, un año, un ID tag, vamos a crear el modelo, revisar bien cuáles son los tipos de relaciones. ¿Ya? A primera vista vemos que hay una relación muchos, así que en teoría aquí debería generarse una tabla nueva que se llamará películas tag para simplificar el nombre y sea mucho más ordenado y fácil de ver. ¿Ya? Vamos a insertar 5 películas, 5 tags. La primera tiene 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Y la tercera pregunta dice cuánta la cantidad de tags que tiene películas. Si una película no tiene tag debe demostrar 0. ¿Ya? Y la segunda parte la revisaremos después. Empezaremos con esto primero. Y para eso tenemos que tener el PGAdmin abierto. Yo para un poco de apurar las cosas, ya, bueno, revisé el script, aquí está, hay un script hecho, entonces vamos a seguirlo para poder revisar. ¿Ya? Yo en esta ocasión creé una base de datos, que puse examen base de datos para poder realizar esta parte y vamos a empezar. Bueno, como dice, si nos fijamos bien, aquí dice crear la tabla, crear tabla películas tag y vamos a crear una película, una tabla, creamos películas tag. ¿Ya? Si yo agarro todo esto y le pongo ejecutar, debería darnos los resultados de la consulta exitosa. ¿Ya? Perdón, déjenme agrandar esto un poquito. Y veremos que si nos vamos aquí al módulo, le damos acá y le damos refrescar primero, aparecen las tres tablas, ¿ya? Películas tag, películas y tag. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos acá? Creamos las tablas, creamos los valores, los estoy viendo que nos piden que asignemos acá, sean ID, integer, varchar, integer, varchar. Aquí están asociados. Y para crear la película stack utilizamos, bueno, creamos un ID que va a ser el tipo serial para que es primer key. ¿Ya? Vamos a crear la película ID, el tag ID y le vamos a asociar las foreign key asociadas correspondientes a cada tabla, que es películas ID, que va a referenciar de películas.id, que sería esto de acá, y foreign key del tag ID, que es esta tabla, que referencia de aquí, del ID de acá. ¿Ya? Vamos a ir con la segunda parte. La segunda parte nos dice que tenemos que insertar 5 películas, 5 tags. Una debe tener que tener 3 tags asociados y la segunda debe tener 2 tags asociados. ¿Ya? Entonces, si vamos acá, bueno, hacemos las inserciones. ¿Ya? Estos son valores agregados, dice que fue exitoso. Si queremos comprobarlo, hacemos un select. Aquí tenemos un select, pero de la tabla que usamos, que es películas. Seleccionamos todo esto, podemos apretar F5 y debería ser consulta. Y como pueden ver, tenemos todas las películas aquí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a asociar los tags. Vamos a agregar inserciones en los tags. Aquí dice que fue asociado y podemos hacer exactamente lo mismo. Aquí agregamos tag, seleccionamos la fila, le apretamos F5 y porque aquí es con S, perdón. Apretamos F5 y ahí sí, ahora nos da perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer la segunda parte, que es asociar las películas con los tags, ¿ya? Porque lo que hicimos en el principio fue rellenar estas tablas, rellenar las tablas película y las tablas tag. Pero en teoría aquí no tenemos nada, entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir a asociar esos valores para que estén unidos según el modelo que nos presentaron. ¿Ya? Hacemos la exinta en una película, insertamos la 1 y ahora vamos a insertar en la película 2, película, ahí insertamos los tags. ¿Ya? Si quisiéramos verlos, tendríamos que cambiar la tabla acá por películas
películas guión bajo guión teoría, va a ser F5. ¿Qué no estoy diciendo? Perdón, que es por el título. Hacer F5, ahora sí, ¿ven? Aparecen los valores asociados a las películas. ¿Ya? Entonces con esto ya tendremos hasta aquí, tendremos resuelto el punto 2 de la primera parte del desafío, que sería este, insertar las películas y los valores asociados. Y ahora tocaría hacer mostrar la cantidad de tag que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. ¿Ya? Bueno, a ver, yo tengo el script hecho, ¿ya? Para un poquito ahorrar el tiempo y enseñar más o menos cómo funciona. Que bueno, vamos a seleccionar los nombres y vamos a contar los tags de películas.tag, de películas tag.tag aquí. O sea, vamos a ir a esta tabla que creamos, y vamos a contar todos los IDs. O sea, vamos a contar los valores que corresponden a esta parte, ¿ya? De películas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la selección del nombre de la película, entonces. Y vamos a unir esta tabla con películas tag con la de películas ID, o sea, con películas donde el ID sea igual al películas tag.id. ¿Y qué le vamos a pedir? Que nos ordene esto por el nombre de la película para que nos pueda entregar los valores, el conteo del valor correspondiente, ¿ya? Entonces, siempre que ordenemos por grupo, en general tenemos que asociar estos valores juntos, el select con el group by, para que nos pueda entregar el valor correspondiente. Entonces, si nosotros hacemos la consulta, nos debería entregar los valores. Por ejemplo, Titanic tiene 0 valores asociados, Matrix tiene 0, El joven manos de tijera tiene 3, y El Señor de los Anillos tiene asociado 2 tags. ¿Por qué? Porque si vemos los valores acá, la película se asigna la película ID y el tag ID. Si vamos a ver las películas, el número 1 que insertamos fue Joven manos de tijera, Señor de los Anillos, 1, 2. Y los ID que asignamos 1, 3 y 5, que serían 1, 3 y 5. Y serían 2 y 5, Aventura y Fantasía. Y esos serían los valores que nos entregan las películas, ¿no? Eso sería por la primera parte, ¿ya? Ahora revisaremos la segunda parte, que nos dice que dado el siguiente modelo, o sea, tenemos preguntas, usuarios y respuestas, tenemos que crear las tablas respetando los nombres, los tipos de clave, los valores primarios, foráneas y tipos de datos, ¿ya? O sea, vamos a crear las tablas, las tablas con sus valores respectivos, asignando, dándonos cuenta aquí, respuesta tiene una primary key y recibe una foreign key desde el usuario, desde la pregunta, pregunta ID y el usuario, ¿ya? Entonces, después dice que vamos a agregar 5 registros de tabla de las preguntas, donde la primera pregunta debe ser contestada correctamente por los usuarios. La segunda pregunta la pregunta 2 debe ser contestada correctamente por un usuario, y los otros 2 registros deben ser respuestas incorrectas. Ya, aquí nos da una ayuda. Contestada correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla de respuesta es exacta para el texto indicado en la tabla de pregunta. ¿Ya? Cuenta la cantidad. Entonces la pregunta es: ¿cuánta la cantidad de respuestas correctas todas por usuarios, independiente de la pregunta? Y por cada pregunta en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron respuesta correcta. Vamos a implementar un borrado en cascada. Vamos a implementar, al borrar un usuario, borrar el primer usuario. Vamos a hacer una prueba. Crear una restricción que impida a los usuarios de menores de 18 años agregar un base de datos. Y alterar la tabla de existencia, agregando un email con restricción de único. Ya, esto es un poco más complejo, pero no es imposible. Como segunda parte, vamos a seguir usando este modelo, ya que estos modelos en teoría no se van a chocar ni se van a molestar. Entonces, vamos a observar bien, que no falte nada. Pues la tabla de preguntas, en la tabla de preguntas se recibe una ID, una pregunta y una respuesta correcta. De la tabla de usuarios, que es la que acá, recibe un ID, un nombre y una edad. ¿Ya? ID, nombre, edad. Y de la tabla de respuestas tenemos la ID, la respuesta, el usuario ID, la pregunta ID. ¿Ya? Entonces vemos acá, nos aseguramos, creamos las tablas, agregamos las referencias de las foreign key, las primary key, para que podamos entender cómo funciona esta tabla. Si le damos play, ya nos dice que está todo juzgado. Si yo voy aquí, le doy a actualizar, nos deberían aparecer las nuevas tablas, que son preguntas, respuestas y usuarios. Ya, estas tablas, como le dije, son de la anterior,
como no tienen ninguna referencia entre sí, no deberían ser ningún problema para nosotros. ¿Ya? Vamos a insertar los valores asociados. Aquí creamos una pregunta, una respuesta con los valores correctos para cada tabla. Entonces aquí revisamos que se hayan agregado correctamente, nos aparecen, agregamos esto, dice que se agregó correctamente, preguntamos si se agregaron y aparecen perfectamente, y nos faltaría agregar los valores, los usuarios, las respuestas, ¿ya? Están asociadas las preguntas, las respuestas, todo, ¿ya? Para la pregunta 6, ¿qué nos dice? Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, ¿ya? ¿Qué hicimos? Fuimos a buscar los nombres de los usuarios para saber qué usuario es, contar las respuestas que ellos tuvieron y vamos a hacer un filtro. ¿Qué vamos a hacer un filtro? Un filtro donde la respuesta, punto respuesta, o sea, vamos a ir a la tabla de respuestas que está acá, vamos a ir a buscar este valor que está aquí, ¿ya? Y lo vamos a asociar a las preguntas que están acá, la tabla preguntas, ¿ya? Con la respuesta correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un valor que dice que es respuesta correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a filtrar, vamos a decirle que nos traiga todos los valores donde esta condición se cumpla, de la respuesta punto respuesta, o sea, la respuesta pregunta sea la respuesta correcta, ¿ya? Vamos a traer todos los valores desde usuario y nos vamos a hacer un left join para poder unir los valores de las respuestas con la respuesta, con la tabla de respuesta usuario eh, y usuarios. ¿Para qué? Para que así nos pueda traer los valores que están asociados a eso, porque si no hacemos el left join solo nos va a traer un valor solo, o sea, nos va a traer el 1, el 2, el solo índice, y nosotros no necesitamos el índice, necesitamos la respuesta, o sea, necesitamos asociar toda esa información. Lo mismo vamos a hacer con las preguntas, vamos a asociarlas con el ID para que nos pueda traer todos los valores correspondientes, y los vamos a ordenar por el nombre para que nos pueda hacer un conteo de las respuestas. Entonces, si lo ejecutamos, en teoría nos debería dar, y aquí como pueden ver, Laura tiene 2 respuestas, José tiene 1 y el resto tiene 0. ¿Ya? La siguiente pregunta que aparece es, por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron respuestas correctas. ¿Ya? O sea, aquí esto es al revés. Lo que vamos a hacer es saber cuántas respuestas fueron respondidas correctamente. En el anterior vimos cuántas preguntas respondieron correctamente cada usuario, y ahora vamos a ver cuántas preguntas se respondieron correctamente independientemente de cuál usuario fuera, ¿ya? Entonces, para este tema vamos a seguir la misma lógica, vamos a seleccionar las preguntas, vamos a seleccionar las preguntas, vamos a agarrar los usuarios, vamos a contar los usuarios que respondieron bien esas preguntas y vamos a hacer un filtro donde se cumpla esta condición, donde respuesta sea igual a la pregunta, la respuesta correcta, donde las preguntas, vamos a buscar toda la tabla porque estamos buscando los valores de la tabla preguntas y vamos a unir los valores de respuesta con preguntas y usuarios con respuestas para poder asociar los valores asociados y nos pueda traer, para que no nos traiga solo el índice como os había dicho antes, y los vamos a tener por preguntas para que pueda servir, ¿ya? Entonces, si jugamos esta, debería ser, ¿ver? ¿De qué color es el brócoli? Una pregunta respuesta, una correcta respuesta. ¿Y cuántas patas tiene un gato? 2, y el resto 0. ¿Ya? Entonces con eso estaría la pregunta 7 resuelta. Y acá después nos dice implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y borrar el primer usuario para poder probar la implementación. Ya, entonces, vamos a hacerlo súper simple. Vamos a crear un alter table para agregar la restricción de que borre todo. Vamos a agregar las referencias del usuario y para que los borre en cascada, o sea, todo lo que tú tengas que ejecutar esto, no va a pasar nada, nos va a decir que la consulta fue exitosa, y vamos a borrar el usuario 4. Si vamos a ver los usuarios, el usuario 4 es Isidora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la consulta de los usuarios en este momento, nos devuelvo Isidora, que está aquí. Si yo ejecuto esto, que es el borrado en sí, va a borrar, dice que nos ejecutó, volvemos a consultar y vamos a ver que Isidora ya no existe. El ID 4 ya no existe, por lo tanto Isidora ya no existe.
Y junto con ello se borraron todas sus respuestas y preguntas. ¿Ya? Después, ¿qué nos dice? Que implementamos el borrado y crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Esto es súper simple. Esto es agregar una restricción, un alter table, donde le agregamos la constraint de edad, que sea siempre haga un check que verifique que la edad sea mayor a 18. Aceptamos esto, dice que la consulta fue exitosa. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos insertar de nuevo en usuarios a Isidora, ya parece que tiene 15, vamos a agregarla, le vamos a poner play, nos vamos a dar cuenta que nos va a dejar porque viola la restricción de check de edad, que tiene que ser mayor a 18. Entonces, por ejemplo, si yo llegase pusiese 19, voy aquí, le doy insertar, entonces insertar. Si hacemos la consulta correspondiente, va a volver a aparecer aquí abajo. ¿Por qué? Porque cumple con la condición de edad. ¿Ya? Y la pregunta 10 es que nos agreguemos una restricción de única al valor email, o sea que agreguemos al valor email y que le agreguemos la condición de único. Entonces un alter table de usuario, le ponemos el add column para poder agregar la columna varchar, la insertamos y si queremos revisar, traer todo, a ver, va a aparecer la correa, aparece nulo porque no tiene ningún valor asociado ya que fue creado después, y vamos aquí a agregar el valor de aceptar de que sea un valor único. Así que hacemos, agregamos un alter table para manipular los datos de usuarios, agregamos la condición de único y agregamos el valor que es email. Si quisiésemos revisar eso, vamos a hacer actualizar las tablas por si acaso. Vamos a la tabla de usuarios que está aquí y aquí le ponemos propiedades, y si nos vamos a restricciones, único, campo único, y dice que la columna email tiene un valor de único. ¿Ya? Entonces aquí podemos verificar que esto se agregó correctamente y veremos si queda algo más por hacer. No, eso sería todo. Entonces con esto tendríamos más o menos el desafío completo desarrollado para el módulo. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias.